¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Una vez más estamos ya aquí listos con el abogado Douglas T. para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, un placer que esté aquí nuevamente con nosotros. Gracias. El placer ya es mío, no sé cómo se dice en español, pero ya el placer es mío. Saludos a todos, buenas tardes y como siempre, gracias al Progreso Hispano por brindar este servicio tan importante a la comunidad. Yo sé que en este momento hay mucha gente que quieren respuestas, porque las cuestiones de la inmigración son cuestiones difíciles y aquí estamos para contestar sus preguntas. Sí, gracias a nuestros amigos y disculpen que la semana pasada se quedaron algunas personas con sus preguntas que no pudimos responder porque ya entraron después de hora y lamentablemente el día de hoy también tuvimos que comenzar este evento en un horario no normal al regular de las 5:30, solo por el día de hoy. A partir del próximo jueves sí seguiremos a las 5:30 de la tarde. Vamos a comenzar contestando una pregunta de María Díaz que dice lo siguiente: si fue negado un waiver, ¿qué se puede hacer? Es la pregunta para usted, abogado. Bueno, gracias señora María para esta pregunta. Y eso es una buena pregunta. Y la respuesta depende de qué tipo de perdón, qué tipo de waiver para que ella estaba aplicando. Bajo la ley de inmigración, hay algunas cosas que si por ejemplo alguien ha estado aquí indocumentado, o si alguien ha cometido algún crimen, o si alguien ya tiene una historia de fraude o algo así, para aplicar para algún beneficio, en ciertos casos, necesita un perdón, o a veces puede aplicar para un perdón, a veces no, depende totalmente del caso. Pero si necesita aplicar para un waiver, o lo que se llama un perdón, normalmente lo que mis clientes ya dicen en español, y el waiver está negado, entonces, ¿qué es lo que puede hacer? En general, depende del tipo de waiver, hay dos cosas que se puede hacer. Con unos perdones puede apelar la decisión. Lo que yo veo mucho es lo del perdón 601A, que es el perdón para gente que ya tiene tiempo aquí indocumentado y entraron sin papeles, pero están aplicando para la residencia, tienen que salir del país para aplicar. Y cuando salen del país van a tener un castigo de 10 años. Y apliquen para un perdón, para este castigo de 10 años, antes de salir del país con el perdón IC01A. En el caso de María, la cosa que es difícil de ese tipo de perdón es que no hay ninguna manera para apelar. Y por eso, si la inmigración dice que por cualquier razón no es elegible para un perdón, o no podría mostrar que sus parientes, su esposo, padres, algo así, van a sufrir lo que se llama dificultad extrema, entonces la inmigración puede negar el perdón. Y si la inmigración niega el perdón, entonces para este tipo de perdón no se puede apelar. Pero lo bueno es que usted puede aplicar para un perdón de nuevo. Si estamos hablando del mismo tipo de waiver o perdón. Yo he tenido unos casos que, yo creo que fue una decisión incorrecta de la inmigración, pero la inmigración ha aprobado casi todas sus aplicaciones para un perdón que yo he archivado con la inmigración, pero hay unos que yo creo que fue una decisión incorrecta, pero ellos negaron. En este caso, nosotros aplicamos de nuevo y la segunda vez, gracias a Dios, ya fue aprobado. Y por eso hay que hablar, no sé si trabajo con un abogado o hizo por no sé con quién aplicó para el perdón, pero mi consejo sería que hable con un buen abogado que tiene experiencia en los perdones para evaluar si o no vale la pena de aplicar para el perdón de nuevo, porque los honorarios para este tipo de perdón son 700, yo creo que 725, ya recientemente subieron y estamos hablando de mucho dinero, y por eso antes de aplicar de nuevo, antes de apelar, si es posible, vale la pena hablar con un buen abogado sobre su caso. Qué bien, o sea, en todo caso, abogado, hay ocasiones de que un perdón se lo niegan y puede haber sido un error que cometió inmigración, entonces por eso podría apelar la persona. Correcto. Pero a veces con un perdón, con un waiver, es más rápido para aplicar de nuevo que apelar. Porque normalmente para recibir una decisión en un perdón es como 6 meses más o menos.
pero para apelar puede ser un año. Y por eso a veces mi consejo a clientes es, bueno, mejor que aplicamos de nuevo que apelar. So, depende totalmente del caso, los hechos del caso, cuál es la situación del cliente. Pero bueno, gracias María para su pregunta y buena suerte. Gracias, abogado. Vamos a contestar una pregunta de Patti Abigail Estrada. Gracias, Patti, por conectarse aquí con nosotros, aunque tenía ya su pregunta aquí lista para contestarle, pero gracias que ella está conectada ahorita. Y dice lo siguiente: hola, abogado, disculpe, tengo una pregunta. Hola, Patti. Mi hija entró de manera ilegal en el 2014. Migración la remitió a una organización. La abogada me llevó su caso ante inmigración. Cerraron su caso y le dieron visa juvenil. Se recuerda que era la señora, pero no se terminó de contestar. No terminó ella. Entonces, ella dice que le dieron una visa juvenil y estaba en espera para la fecha que le darían la residencia, pero la abogada no le contesta. Hasta ahí quedamos la semana pasada. Pero después ella escribió algo más que dice: el problema es que ahora la corte le mandó cita para que ella se presente en enero. Tengo miedo. ¿Para que Patti se presente en la corte? No, es de la hija. De la hija. De la hija de ella, sí. Okay. Y bueno, gracias Patti por esta pregunta. Y lo que va a necesitar, y no sé cuánto tiempo estará esperando para aplicar para la residencia de su hija. Desde el 2014 dice, mi hija entró de manera ilegal en el 2014. Okay. Y bueno, para explicar un poco sobre la visa juvenil, la visa juvenil es... ¿Cuál es la visa juvenil? La visa juvenil es para hijos que han sido abandonados o abusados por uno o dos de sus papás. Y lo que vemos en muchos casos es, por ejemplo, si, no sé cómo es la relación de Patti con el papá de la niña, pero si, por ejemplo, bueno, la niña nació, pero el papá nunca ayudó de manera financiera, nunca ayudó para cuidar a la niña o algo así, puede aplicar para esto, lo que se llama la visa juvenil, porque bajo la ley ha sido abandonada por su papá. Eso es algo que estamos viendo mucha gente de Centroamérica que han estado aplicando para esto y para muchos de los niños que han venido, bueno, muchos de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, hemos visto muchas de esas aplicaciones. Pero lo que tienen que hacer primero es que tienen que conseguir una orden de custodia de la corte familiar diciendo que su niña fue abandonada o abusada por su papá. Después de conseguir la orden de custodia de la corte familiar, hay que ir a la inmigración y tiene que aplicar para lo que se llama la visa juvenil, la petición para el estatus especial para juveniles. Si esta petición está aprobada, después, depende de qué país es la persona, pero tiene que esperar para que pueda aplicar para la residencia, para que su fecha de residencia esté vigente. Y en esa situación me parece que ya todavía está esperando para la fecha. Sí, Perdón, déjeme agregarle algo que ella acaba de escribir. Dice, su papá la abandonó y él ya me firmó un papel donde me dio la patria potestad. Ah, ok. Y dice, la presenté ante la corte de familia. Ya okay. tengo la custodia de mi hija. La corte ya me la dio, o sea, ya ok. Gracias por dejarme saber, Patti. Gracias. Pero lo que puede hacer ahora es que tiene que esperar para su fecha de prioridad está vigente. Me parece que tiene la cita con la corte en enero. En enero, dice, sí. Lo que necesita hacer antes de enero es que necesita ya hablar con un abogado, contratar a un abogado para ayudar a usted con su caso de la corte. No sé si está aquí en Norte Carolina o dónde está, pero lo que va a necesitar hacer será ya, si todavía la fecha para su hija no está vigente, va a necesitar intentar acelerar o pedir que el juez continúe el caso para otra fecha. Puede decir al juez, bueno, por favor, ella tiene la visa juvenil aprobada, esta tiene la petición aprobada, por favor, cierre el caso. Si el juez o los jueces no quieren cerrar el caso, otra opción es que puede decir, bueno, tiene esta petición aprobada, solo estamos esperando para la fecha de residencia,
por favor, continúe el caso para otra fecha y espera que el juez le da 3 meses, 6 meses, un año, depende del juez. Pero esos casos está cambiando mucho como la Corte está manejando estos tipos de casos, cuáles son las decisiones de los jueces, qué es lo que está haciendo el abogado del gobierno, qué es lo que el abogado del gobierno está pidiendo en el caso, que si está pidiendo que, bueno, su niño tome orden de deportación, o depende totalmente de la Corte de lo que está haciendo. Y por eso, bueno, no sé dónde está usted. Si está aquí en Charlotte, claro, me gustaría mucho ayudar a hablar con usted para ver si podemos ayudar a usted. Y si está en otro lado, yo le puedo buscar una recomendación para ayudar a usted. Y por eso, si usted quiere llamarme aquí en la oficina, el número aquí es 704-940-9128. Es 704-940-9128. Pero es muy, muy importante para que usted sabe que su hija va a su corte en enero. Porque si no va a su corte, entonces el juez automáticamente va a ordenar su deportación. Y eso es porque siempre hay que ir a la corte. Gracias, abogado. Gracias, Rosita García Otero, por comunicarse con nosotros. Aquí tenemos una pregunta en vivo que dice lo siguiente de Rosita García. ¿Qué pasa cuando una persona que no ha arreglado su situación no ha pagado taxes? ¿Eso influye? Bueno, gracias, Rosita, por su pregunta. Y eso es algo... como abogado, mi consejo, siempre cuando la gente tiene preguntas de los impuestos, de los taxes, yo digo que hay que hablar con un buen contador público, porque mi trabajo, yo enfoco mi trabajo solamente en la ley de inmigración y no tengo la experiencia ni tampoco la licencia para contestar las preguntas de los taxes. Lo que yo siempre digo a mis clientes es que no importa y la ley, bajo la ley, no importa si está aquí y es ciudadano de los Estados Unidos o si está aquí indocumentado para 30 años, hay que pagar sus taxes. Y por eso hay que hablar ya, si por cualquier razón no ha pagado, vale la pena hablar con un contador público para ver qué es lo que necesita hacer para arreglar la situación de sus taxes. Pero sí es necesario porque cuando va a arreglar documentos cualquier persona necesita presentar los taxes al día, Sí. ¿no es así? No siempre, no para todos los años, pero por ejemplo, cuando aplica para la ciudadanía, no tiene que presentar sus taxes, pero hay una pregunta si debe. O si ha pagado impuestos. Correcto, si ha pagado. Y si no ha pagado, hay que contestar no y van a negar la aplicación para la ciudadanía. Pero siempre ya los taxes, por ejemplo, si no tiene papeles y si... Perdón, pero antes de la ciudadanía, sí, para arreglar, porque primero hay que hacerse residente, ¿no? Correcto. Para un trámite de residencia, no necesita esa persona tener... Técnicamente no tiene que archivar sus taxes. Es necesario para el sponsor, para el caso, para el peticionario. Pero, por ejemplo, si un ciudadano de los Estados Unidos se casó con una mujer que no tiene papeles, él tiene que mandar a la inmigración sus taxes, pero no para ella. Es algo bien interesante. Sí. Pero, de todos modos, vale la pena de pagar sus taxes porque otra cosa es, bueno, claro, porque ya conforme a la ley, pero es también, si por ejemplo, espero que no pasa, pero si usted tiene algún contacto con la migración, pone usted en procedimientos de deportación, para aplicar para un beneficio como cancelación de deportación o algo así, va a necesitar pagar sus taxes. Y por eso ya, bueno, mejor que lo hace. Pero eso es algo bien interesante. No todos los beneficios piden que alguien mande a la inmigración sus taxes. Así que, Rosita, a buscarse un buen contador para que le prepare sus impuestos. Sí. Lo bueno también es que en el sistema del IRS, uno puede pagar taxes atrasados, las personas, y te da opciones de pago. Claro. Hay facilidades de pago para las personas que deben impuestos de muchos años. Yo conozco mucha gente que hace eso. Gracias, abogado. Eso es algo también, si habla con un contador o con un abogado, bueno, no sé cómo funcionan las cosas, pero yo veo todos los días por la televisión, si debe 30,000 en taxes, podemos cortar en la mitad y paga 15,000, yo no sé, pero eso es porque vale la pena hablar con un buen profesional. O si no, directamente también con el IRS, porque a veces hay personas que no tienen el conocimiento adecuado y
le hacen las cosas peor a ciertos Sí, inmigrantes. desafortunadamente esas Gracias. cosas pasan. Y Patty Abigail le dice gracias, abogado, también por la respuesta a la pregunta de su hija. Tenemos aquí una pregunta de Marcelo Hernández Jiménez Jr. que dice lo siguiente. Buenas tardes, abogado. ¿Qué posibilidades hay para los que tenemos pensado tramitar residencia o ciudadanía? Yo entré legalmente a USA, a Estados Unidos. Ok. Una pregunta media larga, creo, ¿no? Porque es una persona que dice que ha entrado legalmente, sin duda entró con alguna visa, Ok. pero que él dice que cuáles son las posibilidades para las personas que quieren tramitar una residencia Sí, claro. o Ok. ciudadanía. La ciudadanía es después de la residencia. Sí, sí. Y bueno, eso es una pregunta larga. Y la cosa, eso es porque siempre yo digo a clientes, vale la pena hablar con un buen abogado que tiene buena experiencia en la ley de inmigración. Si no habla conmigo, que hable con otro abogado, porque para contestar esta pregunta, normalmente necesito, bueno, entre 30 minutos y una hora hablando a un cliente para evaluar todas sus opciones y para evaluar también cuál es la ruta mejor para arreglar la residencia para usted. Es algo que muchas veces la gente piensa que cada caso es igual, pero siempre cada caso es diferente. La cosa del caso, y para explicar un poco sobre la ley de inmigración, en general hay como 4 maneras para arreglar la residencia. Uno es por la familia, otro es por el dinero, otro es por el trabajo y otro es por el miedo, el asilo. Esos son los casos. Y el matrimonio. Eso sería ya familia. Y Marcelo si entró legalmente, entonces, bueno, si se casó con una ciudadana, algo así, posiblemente depende de la visa que usó para entrar, si fue visa de turista, visa de trabajo, algo así, posiblemente es elegible ya para la residencia. Pero claro, tiene que ser un matrimonio de verdadero, no puede ser solo para papeles, tiene que ser algo ya verdadero bajo la ley. Pero eso es algo también, normalmente no se puede aplicar directamente para la ciudadanía. Normalmente si alguien no tiene papeles, tiene que aplicar primero para la residencia y después de 3 años o 5 años como residente ya puede aplicar para la ciudadanía si cumple con todos esos otros requisitos. Lo siento, Marcelo, que no tengo una respuesta tan específica para su pregunta, pero es algo para evaluar todas sus opciones. Vale la pena hablar con un abogado. Y si usted gusta, Marcelo, también puede llamar aquí al abogado, su oficina. Él tiene la primera cita totalmente gratis. Su teléfono, Totalmente abogado. gratis. El número de teléfono aquí es 704-940-9128. 704-940-9128. Gracias, abogado. Vamos a contestar aquí otra pregunta de otro señor. Parece que este es el papá porque dice Marcelo Hernández. Hola, buenas tardes. Un cordial saludo. Yo vivo en México. Una pregunta. Tengo una pensión por parte del gobierno americano. Tengo 65 años y trabajé legalmente desde 1990 hasta el 2010. En el 2012 recibí mi pensión americana. Actualmente recibo mi pago cada mes. Mi pregunta es, ¿cómo podría yo cederle el 50% a mi esposa de mi pensión? Ok. Y gracias otro Marcelo, por esta pregunta. Y eso es una pregunta que no estoy seguro de la respuesta. Eso es algo normalmente... No es migratorio. No es, sí, no es algo migratorio. Sí, y posiblemente sería buena idea hablar con un abogado que trabaja en cosas de seguro social, o bueno, depende de dónde viene su pensión, porque no dice que viene, no es como seguro social, es una pensión. No, es que se dice en español, o sea, dicen, porque él recibe su pensión de aquí. La pensión ok. es la jubilación. Sí. Sino que a veces la persona dice mi pensión. Sí, pero ¿es el seguro social? El social security. Ok, está es recibiendo una persona que está retirada ya. Sí. En un retirement. Más claro, gracias. Sí. Eso es lo que yo estaba pensando, pero eso es algo sin... no tengo experiencia en esto, pero si usted ya... bueno, si me llama, yo puedo buscar una recomendación
Y si no, ya vale la pena hablar con un abogado de seguro social para ver si es posible, porque me imagino que hay reglas muy distintas Claro. de cómo puede darle un 50% y todo Sí, esto. o si no, lo más fácil es que cuando él reciba el cheque lo deposite en su banco y le gire un cheque Sí. a la esposa por la mitad. Saca el cash y dárselo. Saca el cash, se lo da cash. Sí, O si quiere que reciba un documento, pues que le gire un cheque a nombre de ella. Más Sí. facilito y se ahorraría tanto trámite. bueno, Porque sí. a lo mejor si él está quizás queriendo prever en el futuro algo, eso es algo que la misma ley, usted lo sabe, que la misma ley, pues cuando pasan estas situaciones en los matrimonios, cuando fallece el cónyuge o el esposo Sí. o la esposa, pues de la pensión le pasan un porcentaje Sí. a la esposa, ¿no? Sí, Eso lo dice la ley. Pero bueno, gracias don Marcelo por su pregunta. pero tenemos ya la experta aquí. No. Pero leo un poco de esas cosas de las leyes que uno tiene que estar Sí, claro, pues, claro. al día. Yo no sé por qué nunca he encontrado esta pregunta, porque ya tengo, bueno, yo no sé. El Social Security, cuando le manda uno, bueno, anteriormente mandaba casi cada 2 meses, 3 meses un reporte cuando uno es empleado y aporta al Seguro Social. Antes le mandaban un reporte, ahora ya hace como 3 años atrás ya no los envían, ya los envían solamente, porque yo hice esa consulta telefónicamente al Social Security. Entonces me dijeron, no, porque estamos ahorrando dinero en papeles, usted tiene que crear una cuenta online y ahí usted ve todo su récord de sus beneficios. Y en ese documento siempre le dice allí a uno, le explica que cuando el esposo, si su esposo o su esposa falleciera, más o menos este es el valor que tú vas a recibir. Aparte de lo que te dice, pues, cuánto sería tu averaje mensual de lo que vas a recibir en tu jubilación, de acuerdo a los últimos 5 años que has aportado. Sí. Eso es algo muy importante y que la mayoría de personas deberíamos de tener esa situación para poder estar al día, ir sabiendo, irse preparando con el Seguro Social. Claro. Para poder vivir un poco mejor cuando ya uno no pueda trabajar mucho. Sí. Bueno, vamos a contestar aquí otra pregunta. Posiblemente no mandan hoy día porque ya, bueno, dicen que los jóvenes no vamos a recibirlo, pero solo Dios sabe. No creo. So. Ok, vamos a contestar otra pregunta aquí de Angelina Vázquez en vivo que dice lo siguiente. Buenas tardes, abogado. Yo apliqué para la visa U. Ya tengo las huellas. ¿Qué tanto tengo que esperar para que me llegue la visa U? Bueno, gracias Angelina. Eso es una buena pregunta. Y para la gente que no saben cuál es la visa U, la visa U es para gente que son víctimas de crímenes. Por ejemplo, robo con arma que puede calificar, asalto, felonía, secuestro, asesino. Hay varios crímenes que califican. Hay una lista de más que 30. Y que son víctimas, pero también que ayudan a la policía o el fiscal o un juez en la investigación del crimen. Y también han sufrido de manera emocional o mental o física también a causa de lo que pasó. La cosa que es difícil de la visa U es que en ese momento hay una espera bien larga porque solo 10,000 personas bajo la ley pueden recibir la visa U cada año. En ese momento hay una espera de mucho más que 10,000 personas. Lo que está haciendo la inmigración es que ellos están dando algún estatus que se llama acción deferida, que es diferente de lo de los soñadores de la DACA, pero están dando un estatus de acción deferida. Y para que bajo la acción deferida pueda recibir un permiso de trabajo, puede renovarlo cada 2 años hasta cuando recibe la visa U. La cosa para el caso es que estamos viendo para que la inmigración tome esta decisión inicial. La decisión de sí dar una aprobación es casi como una aprobación condicional y dar la acción deferida a la persona o no dar la acción deferida a la persona. Estamos viendo un tiempo de como 3 años más o menos. Están dando permisos este momento para gente que aplicaron ya en septiembre de 2014. Y por eso ya, no sé cuándo Angelina hizo su aplicación para la visa U, pero si lo hizo antes de septiembre de 2014, probablemente estará esperando ya algún tiempo más. Bueno, espero que pase rápido tiempo. Bueno, al sacar las cuentas, Angelina, pues lamentablemente como el abogado le manifiesta, pues está tardando bastante en estos actuales momentos, ¿no? Sí. Bueno, gracias amiga por haberse conectado con nosotros. Vamos a contestar otra pregunta
De Miguel Santiago de República Dominicana, que dice lo siguiente: estoy en New Jersey con una visa de trabajo desde hace 2 años. Se vence en un año y tengo temor de la renovación, aunque mi jefe sí quiere, pero ICE quizás no me la renove porque tuve una felonía por posesión de marihuana, más de lo permitido para uso personal, dice él. ¿Usted cree que me la renovarían? Gracias, señor Miguel, por su pregunta. Y eso es una buena pregunta y toca un tema muy importante. Y este tema es que para la gente que tiene, bueno, una visa temporal, la residencia, la gente que todavía no son ciudadanos de los Estados Unidos, estamos viendo muchos cambios. Y eso es algo que, especialmente para la gente que tiene una visa de trabajo temporal, es que ahora, solo para un arresto, para, por ejemplo, manejar bajo influencia de alcohol, pueden revocar la visa. Para un arresto de drogas, pueden revocar la visa. Y por eso, no importa si es una convicción, solo un arresto puede ser suficiente. Porque, claro, bueno, el arresto es el primer paso, pero después hay que ir a la corte. Aunque el juez dice que no es culpable, para un arresto para manejar bajo influencia de alcohol, el juez puede terminar, o bueno, la inmigración puede terminar la visa. Si termina la visa, si revoca la visa, significa que tiene que salir del país. Pero bueno, señor Miguel, esto es una buena pregunta y posiblemente no lo van a renovar. Si usted viaja fuera del país, probablemente no van a permitir a usted que regrese al país. Pero bueno, vale la pena hablar con un buen abogado para ver cómo afecta su caso. Porque no sé, yo veo que estaba arrestado, pero no sé si usted declaró culpable, no sé si usted ya... Sí, la verdad, no dice eso. No sé exactamente cuál fue el resultado del caso, pero de todos modos, las cuestiones de cosas criminales y la ley de inmigración es un área de la ley bien complicado, y por eso necesita hablar con un abogado sobre su caso. Buena suerte, señor Miguel. Y les agradecemos a nuestros amigos por hacernos llegar sus preguntas, pero a veces para que el abogado pueda contestarla de una manera más clara, pues necesitamos a veces más información, más preciso, para poder hacer una respuesta más concreta, ¿no? Y pues si ustedes desean pueden llamarle al abogado a su teléfono. El número aquí es 704-940-9128, es 704-940-9128. Tenemos todavía un par de minutos y vamos a contestar, creo, la última pregunta de Juanita Marín, que dice lo siguiente: si recibes una carta de invitación, ¿garantiza que recibirás una visa? Gracias, Juanita, por su pregunta. Y eso es una pregunta y yo recibo lo mismo, normalmente a lo menos una vez a la semana, y clientes me preguntan lo mismo. Y está hablando de aplicar ya para una visa turista, es la visa B1, B2, y esta visa permite que alguien venga al país y puede viajar al país para visitar a la familia, para ir a Disney World, cualquier cosa que quiera visitar al país. No puede trabajar con la visa turista, pero puede venir al país para visitar. La cosa que es difícil es que cuando aplica para la visa turista, tiene que mostrar a la inmigración que va a regresar a su país y que no va a venir a los Estados Unidos para vivir permanentemente. Y por eso normalmente la inmigración le gusta ver pruebas de que va a regresar a su país, por ejemplo, que tiene un trabajo ahí, que tiene terreno, que tiene familia allí. No tiene que tener todas esas cosas, pero al fin del día tiene que mostrar a la inmigración que va a regresar a su país. Algo que ayuda a la aplicación para la visa turista es una carta de invitación, porque esto muestra también que si viene al país, tiene familiares que están aquí, que pueden ayudar a usted de manera económica, de manera financiera, y también que tiene conexiones aquí en el país. Entonces ya es casi una navaja de doble fila, como yo creo que lo dice, porque un cuchillo de doble filo, porque está diciendo que, bueno, tiene familia aquí y va a venir a visitarlos. Se puede quedar. Claro, pero
Una carta de invitación depende del caso. A veces ayuda, a veces no. A veces yo tengo clientes que han ido al cónsul y me dicen, bueno, el oficial del cónsul no revisó ni una hoja de la aplicación. Simplemente dijo, bueno, No. está negado. Otros clientes que han ido y dicen, bueno, sí, revisó una página de los 150 que yo traje conmigo y ellos dijeron, sí, está aprobado. Pusieron la estampilla de aprobación. Desafortunadamente no garantiza, pero es algo que puede ayudar. Gracias, abogado. Vamos a contestar la última pregunta de alguien que está en línea ahorita. Gracias, Wilhelm. Dice lo siguiente. Hola, mi pregunta es, ¿puedo cambiar de abogado en mi caso? Aplicamos en el octubre del 2014 y mayo del 2015 las huellas. Quiero la acción diferida que mencionó usted, me imagino, ¿no? Sí. La visa U. Y gracias, William, por esta pregunta. Bueno, eso es algo de abogados que siempre tienen derecho de cambiar de abogados. Pero muchas veces cuando yo hablo con gente, hablamos, es más una cuestión de comunicación y simplemente tienen que comunicar ya con el abogado. Y eso es algo, normalmente mi consejo es que quede con su abogado, pero depende del caso. La cosa es que si mando la aplicación para la visa U y tuvo sus huellas y la inmigración no ha mandado la acción diferida todavía, no ha mandado un permiso, eso es algo que la inmigración va a mandar sin pedirlo. No tiene que pedir la acción diferida como una aplicación separada, simplemente tiene que esperar para que ellos revisen su aplicación para la visa U. Y por eso ya espero que llegue en unos meses a usted, para que usted ya pueda recibir la acción diferida. Pero probablemente si todo está en proceso, probablemente mejor simplemente esperar. Pero claro, si quiere hablar más sobre esto, podemos hablar. Me puede llamar aquí al 704-940-9128. Abogado, muchísimas gracias y amigos, gracias por haberse comunicado con nosotros el día de hoy, por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana a las 5:30 de la tarde. A las 5:30 y gracias como siempre al Progreso Hispano por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Buenas noches. Y a usted también, buenas noches.